Bienvenido a este nuevo video. Con ustedes, Darío Alarcón Hunter, en representación de Quality. Y lo que queremos conversar con ustedes en el día de hoy tiene que ver con algo más práctico de lo que hicimos en el video previo, donde solamente quisimos darle contexto a cómo veíamos desde Quality la aplicación de la ciencia de los datos al mejoramiento de la productividad. Aquí vamos a ver directamente un ejemplo aplicado que puede corresponder a los datos de cualquier tipo de empresa. Y es por eso que lo que nosotros nos gustaría mostrar en este momento es cuál es la situación típica que nosotros estamos tratando de resolver. Porque independientemente del tipo de empresa, si es un banco, si es una minera, si es una empresa productiva, si es de la agroindustria, de una empresa de recursos humanos, siempre va a tener procesos. Los procesos tienen un comportamiento. Ese comportamiento yo lo puedo entender a través de los datos. Nosotros siempre decimos, el proceso nos habla, pero ¿cómo nos habla? Con la voz del proceso. Y la voz del proceso se expresa a través de los datos, porque es el análisis de esos datos el que nos va a decir si efectivamente el proceso se está comportando de acuerdo a lo que yo necesito como organización. Y es por eso que en este caso asumamos que tenemos un desempeño de un proceso clave. Ya hemos dicho que puede ser de cualquier tipo de empresa. Y por eso es que estamos analizando lo que entendemos en la línea base. Es decir, el concepto de dónde estoy parado con el proceso hoy. ¿Cuál es la línea base del comportamiento que es el que yo voy a decir de aquí para atrás era la historia? De aquí para adelante el proceso se va a empezar a comportar en base a los nuevos lineamientos, a las nuevas mejoras que yo le voy a ir incorporando. Por eso es que en este caso tenemos un proceso con datos que van en forma diaria desde el primero de marzo al 5 de noviembre del 2019. Como no queremos asociarlo a ningún proceso en particular, hemos dicho que este proceso tiene 464 unidades de desempeño. Puede ser un costo, puede ser un tiempo de proceso, puede ser una concentración de un mineral, lo que sea. ¿Bien? Es un desempeño, donde en estos momentos tenemos 464 unidades de desempeño por medio diario. Pero este desempeño tenía que tener un presupuesto anual del orden de 400. O sea, no debiera superar los 400 del valor diario. Cualquier valor sobre eso implica que la empresa va a empezar a tener pérdidas. Y es por eso que, dado esta situación, tempranamente se identifica que el impacto proyectado para el 2020, si yo no logro resolver esta situación a la brevedad, va a tener un impacto financiero del orden de $840,000 durante el año 2020. Esa es la situación en la cual nosotros estamos entendiendo el proceso. Pero para eso me gustaría mostrarles cuáles son los datos que ese proceso nos está indicando. Se fija, aquí tengo una columna con las fechas, acá está el desempeño del proceso, aquí hay solamente una variable para detectar las diferentes etapas que vamos a ir abordando, y ustedes ven que en total tenemos del orden de 250 datos que son los que hemos recolectado la información. Esto es lo que se llama la línea base. Los primeros 250 datos que nos permiten entender el comportamiento histórico del proceso. Bueno, entonces, sin duda, lo primero que uno debe hacer ante una situación como esta es entender la estadística descriptiva. ¿Qué es la estadística descriptiva?
es sencillamente tener una información relativa con conceptos estadísticos, que estos son algunos de los que nos entrega Minitab. Yo he sacado algunos que no vienen al caso al día de hoy, por eso que solamente estoy reflejando en esta estadística que tenemos 250 datos. 463,7 es la media, que justamente era el valor de 464 que nos daban en el caso. Ya tenemos aquí que estamos por sobre el valor que nos indica el presupuesto del año 2020. Tenemos aquí una desviación estándar. Lo primero que tenemos que darnos cuenta aquí, que cuando una desviación estándar supera el 10% de la media, en general es una desviación estándar excesiva. ¿Bien? Así que ya uno podría decir, este proceso tiene demasiada variabilidad. Pero cuando yo miro la media y la mediana, me doy cuenta que la media y la mediana no son iguales. Por lo tanto, eso ya me hace sospechar que este es un proceso que no obedece a una distribución normal. La típica campanita de Gauss que hemos aprendido siempre. Este no es el caso. Son datos que no tienen esa característica. Porque cuando la campanita de Gauss es perfecta, la media y la mediana responden a valores muy similares. Y por otro lado, dense cuenta, de la mediana hacia la izquierda hay casi 290 unidades. De la mediana a la derecha hay 1.200 unidades. Entonces, claramente este es un proceso que está sesgado a la izquierda. Bueno, ¿cómo puedo ver yo ese tipo de información? Bueno, Minitab tiene una herramienta muy interesante para ver eso, que se llama el histograma. Con el histograma, y lo he modificado justamente para reflejar el comportamiento que normalmente tienen los datos. Cuando no son normales, lo más probable es que sea log normal. Normalmente los procesos asociados a variables de tiempo se comportan de esta forma. Y aquí está nuestro valor, lo que nos gustaría tener, 400. Pero vean ustedes, todos estos datos están más allá de lo que a nosotros nos gustaría entender. Dado que aquí claramente el proceso no se muestra como una característica normal, podemos usar una herramienta que nos permite entender cuál es la distribución que tiene estos datos. Aquí hemos probado la distribución Weibull, la log normal, la normal y la exponencial. ¿Por qué es importante entender esto? Porque normalmente las empresas pierden dinero por las colas de las distribuciones. Y si no entendemos cómo son las distribuciones, indudablemente que el efecto de las colas no lo vamos a comprender apropiadamente. Y eso nos va a hacer cometer errores. En este caso, claramente estamos teniendo que la mejor, gráficamente, la que mejor se acomoda es la curva log normal o la distribución log normal. Pero tenemos otro indicador que nos dice que cuando Anderson-Darling es el menor, esa es la mejor aproximación. Vale decir, hasta aquí, la mejor forma, la mejor distribución de todas las que hemos probado es la distribución log normal. Para determinar las características de esta distribución, tenemos el gráfico de probabilidad. Que todo esto yo se lo estoy mostrando, pero es parte de lo que nosotros le enseñamos a los alumnos, cómo obtener esto, cuál es el concepto que está detrás de esto, cómo se debe entender el análisis de esta curva, etc. Por el momento solamente permítanme indicarles que aquí está el intervalo de confianza y nos está diciendo que para el valor de 400 vamos a tener que el 48,6% de las veces este comportamiento va a cumplir con el presupuesto. 51,4% de las veces vamos a estar generando las pérdidas al negocio. Las pérdidas que ya vimos en el caso estaban siendo del orden de los $840,000 al año. Es esa la motivación que nosotros tenemos que tener para poder meternos en este proceso y tratar de entender qué es lo que está ocurriendo. Pero aquí
hemos analizado el comportamiento de lo que se llama del proceso en frecuencia, igual a como lo hemos hecho acá en el histograma. Son todos estos comportamientos en el ámbito de la frecuencia. Pero ¿qué pasa cuando nosotros los analizamos a nivel de tiempo? Aquí está el dato que está más a la izquierda, se produjo primero, y el que está más a la derecha se produce después. Y aquí está la medida de 464. ¿Qué nos mostraría este proceso? Que tenemos situaciones especiales que abordar. El único propósito de una gráfica de control es mostrarnos esto. Pero esta gráfica tiene una restricción. Solamente puede usarse para datos normales. Nosotros ya vimos que los nuestros no lo eran. Por lo tanto, tenemos que hacer una transformación y eso es lo que hemos hecho acá. Por supuesto que también esta es una temática que nosotros entregamos todos los aspectos conceptuales dentro de nuestro curso para explicarle cómo se hace esto. Y aquí vemos que al transformar los datos con una variable lambda, esto reemplaza un i elevado a lambda, y vemos que los datos están dentro de más o menos 3 desviaciones estándar. Esto es lo que se llama un proceso predecible. Y como el proceso es predecible, yo lo puedo trabajar. Entonces, el único cuidado que tengo que tener que esto aquí no es la media original, es una media que ahora está en logaritmo. Por lo tanto, no la puedo trabajar en forma tan simple. Por eso es que este gráfico solamente tiene un sentido, entender si el proceso es predecible o no. Verificado eso, aquí tenemos nuestro gráfico de predictibilidad y capacidad. ¿Qué nos está diciendo? Que este proceso es predecible y que el 48,7% de las veces cumple con el presupuesto. El resto del tiempo no. Y este es el impacto que yo estoy teniendo de $840,000 y que yo, como equipo de mejoramiento o de trabajo, debo hacerme cargo desde las herramientas que nos entrega el mejoramiento continuo. Por lo tanto, vamos a visualizar ahora algunos de los métodos que podemos utilizar en esto del mejoramiento continuo. Yo puedo aplicar a ese proceso herramientas Lean, donde el foco está en los procesos unitarios de producción. Podría usar teoría de restricciones para ver dónde están los cuellos de botella que le impiden al proceso fluir apropiadamente. Puedo utilizar las normas de gestión, 9.000, 14.000, 18.000, 45.000, la serie de normas que a ustedes les parezca, donde el único que pretende la norma es poner foco en alguna de las partes interesadas. Puedo trabajar con herramientas de liderazgo para potenciar la conducción de las personas, el trabajo en equipo. Puedo trabajar en TPM, otra de las herramientas de mejoramiento continuo, pero he dejado en forma muy estudiada este espacio al interior, porque lo que tienen en común todas ellas es que si yo no tengo un adecuado abordaje con técnicas estadísticas, indudablemente no voy a poder poner el foco en el análisis y la toma de decisión para que yo tenga evidencias que a mí me permiten tomar las mejores decisiones. Bueno, todas estas herramientas son abordadas en uno de los cursos que nosotros entregamos regularmente a través del año en lo que llamamos las competencias BERT, Yellow, Green y Black Belt, donde el foco está en la gobernanza y la sostenibilidad de un negocio a largo plazo. Justamente las competencias que nosotros le damos a los profesionales cubren todas estas alternativas. Nosotros por ahora nos estamos centrando en solo una de ellas, las técnicas estadísticas, que son las que nos van a permitir entender un poquito qué está ocurriendo en este proceso. Esto es lo que nosotros llamamos la excelencia integrada en la empresa. Si nosotros lo llevamos a una forma resumida, ¿de qué se trata? Tratamos de visualizar cómo que ese es nuestro negocio, un arbolito de manzanas, donde ahí están las manzanitas esperando para ser cosechadas. ¿Qué es lo que le da sustento a este árbol? ¿Dónde está la raíz que lo mantiene en su posición?
el sistema de gestión. Y es por eso que la importancia que tiene trabajar en estos modelos de la ISO 9000, que son de calidad, de medio ambiente, de seguridad y salud, porque le va aportando esto solidez al proceso para ir trabajando con ciertas herramientas fundamentales. Pero ¿qué es lo que estoy teniendo aquí en el arbolito? Manzanas que están esperando ser cosechadas con herramientas Lean, teoría de restricciones, Six Sigma, TPM, las que ya vimos recientemente. Pero estas manzanitas, ¿por qué son importantes? Porque reflejan la oportunidad de agregar una mejora en términos financieros al negocio. ¿Para qué? Para que si yo me preocupo de empezar a cosechar estas manzanitas, primero con herramientas de el alcance de la mano o fruta en el piso, después el alcance de la mano y finalmente con las herramientas de la copa del árbol, vamos necesitando diferentes tipos de escaleras. Escaleras más largas para llegar a las que están en la copa del árbol. Pero indudablemente que tenemos que partir primero con herramientas básicas y en eso las herramientas Lean son insustituibles para ir mejorando el proceso. Bueno, esto es lo que a nosotros nos permite entender cuál es primero, cuál es después. El Balance Scorecard, que es una de las herramientas que yo puedo utilizar para ir entendiendo cómo debo ir priorizando el enfoque de mi negocio para ir atendiendo las distintas necesidades que se me van a ir presentando desde los procesos. Bueno, esto es lo que nosotros abordamos en la excelencia integrada en la empresa. Básicamente, entonces, ¿de qué se trata esto? Que yo tengo un proceso. Yo entiendo que el proceso tiene un comportamiento. Ese comportamiento, tal como lo acabamos de ver, la media nos está diciendo que no se adecua a lo que el presupuesto está indicando para el próximo año. Vale decir, el negocio nos dice que necesita. El proceso nos dice, no estoy siendo capaz. Tenemos que entrar a hacer un análisis. En este caso, el análisis de datos nos dice qué es lo que nos entrega la voz del proceso. ¿Qué lo acabamos de ver? Nos entrega un proceso que se desempeña con un comportamiento log normal. Nos está diciendo que el 51, y tanto por ciento, el 52 y como tanto por ciento de las veces está fuera de especificación, por lo tanto estoy perdiendo dinero. Eso es lo que nos dice la voz del proceso. Y por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Me tengo que entender, tengo que adecuarme a que eso es lo que el proceso puede hacer. Si yo no lo cambio para poder hacer algo distinto, no voy a poder mejorar. Y es por eso que ahí es donde entran las herramientas de mejora, donde puedo usar el ciclo PHBA, que es algo que el señor Deming postuló por allá por el año 1920, o utilizar herramientas más recientes como el DMAIC, que es la que postula la metodología Six Sigma. Pero sin importar qué herramientas voy a usar yo, lo que tengo que hacer es que primero tengo que escuchar la voz del proceso. Si yo no soy capaz de escuchar la voz del proceso mediante el análisis de los datos, jamás voy a ser capaz de mejorarlo para adecuarlo a lo que el cliente o el negocio me está solicitando o eventualmente las partes interesadas, dependiendo del foco que tenga el mejoramiento del proceso que yo necesito analizar. Entonces, son estas las herramientas que yo ahora, entendiendo mi línea base, que ya sé que no es lo que yo pretendo para mi negocio, me pongo a trabajar. Entonces, uno de los primeros aspectos que nosotros podemos visualizar acá es tratar de entender cómo está el comportamiento de mi salida, esta es mi salida del proceso, mi desempeño, en función de una variable que yo he llamado predictor. Aquí está la Y de mi proceso, aquí está la X de mi proceso. Supongamos que yo estoy viendo en un banco, estoy parado en la caja y estoy tratando de ver el tiempo de atención de los clientes en la caja. ¿Y qué estoy viendo acá? Por ejemplo, algún predictor
que me indique que es la cantidad de operaciones que trae la persona para poder ser atendido. O eventualmente puede ser aquí la concentración de un mineral y aquí puede ser un predictor, la ley de entrada, etcétera. Aquí los datos da lo mismo. Lo importante es que yo que estoy identificando, que aquí tengo un proceso que tiene un comportamiento que a medida que una variable aumenta, la otra también aumenta. ¿Bien? Así que si quiero controlar esto, tengo que partir entendiendo cómo lograr, por ejemplo, imagínense ustedes, este es el desempeño esperado, 400, y estamos teniendo niveles de 1600. Claro, porque estamos teniendo variables muy altas acá. O sea, claramente tenemos que migrar hacia acá. Por eso es que las técnicas de regresión son tan útiles para entender el comportamiento de un proceso. En este caso hemos hecho una regresión lineal que nos está diciendo que el R-square ajustado vale decir el 82% de la variabilidad de este se explica por esto. Aquí le presento la herramienta, por supuesto que en nuestros cursos le damos mucho más cuerpo a todos estos conceptos. Pero ¿qué es lo que nos permite esto? Que si yo no controlo el predictor para que se mantenga en 371 y 755, yo voy a estar permanentemente yendo a valores muy superiores a los que pretendo encontrar. O sea que claramente ya me estoy dando cuenta de un área que puedo empezar a mejorar dentro de mi proceso. Por eso es que para entender si ese modelo responde apropiadamente, nosotros entregamos también en nuestros cursos el concepto de lo que significa la gráfica de residuos, donde aquí se ve que esto se desempeña en forma normal, con una media cero, están bastante bien distribuidos y no se aprecian tendencias en él. Por lo tanto, basado en este tipo de análisis, nosotros ya podemos empezar a implementar acciones en el proceso. Y es por eso que tenemos ahora un nuevo juego de herramientas con los primeros cambios que se empiezan a gestar a partir desde el 6 de noviembre. Los primeros cambios. Queremos entender cómo se están comportando esos cambios, entonces nosotros podemos ir acá a nuestra presentación y ahí tengo el cambio ahora de los 35 datos, ¿se fijan? Donde ahora bajó la media a 237. La desviación estándar sigue siendo alta. ¿Por qué? Por la forma de los datos. Vean ustedes el valor máximo. Ya no tenemos valores 1000 y tantos, tenemos valores 674. O sea, claramente ha mejorado el proceso. Hagamos esa visión. Comparemos la situación inicial con la situación actual. Teníamos 250 datos, ahora tenemos 35. Vean ustedes cómo bajó la media de 463 a 237. Bajó la desviación estándar. El valor mínimo se acerca más al valor de 400, lo que eventualmente podría ser un problema. Pero lo importante es el máximo, donde aquí lo que yo estoy viendo es que efectivamente el proceso está acercándose a los valores que yo necesito desde el negocio para poder rentabilizarlo. Por lo tanto, sigamos observando ahora algunas otras indicaciones. Por ejemplo, si nosotros hacemos el gráfico de probabilidad ahora de esos 35 datos, vale decir, analizamos la sección mejorada. ¿Qué nos estamos dando cuenta? Que el proceso ahora, fíjense ustedes, el 94% de las veces a raíz del cambio que hicimos con el predictor, está cumpliendo con los valores indicados. Veamos ahora eso en una gráfica comparativa. Este era nuestro proceso inicial. Este es lo que se llama la línea base. Vean ustedes los cambios que ya hemos visto generar. Ya cambió el proceso desde acá
hasta acá. Recuerden que estos son datos transformados, por lo tanto no es tan fácil ver, pero aquí sí los puedo ver en valores. ¿Por qué? Porque este es el proceso inicial y este es el proceso nuevo o el proceso transitorio, donde vean ustedes que ahora ha mejorado mi proceso de tener un 51 y tanto por ciento de rechazo, ahora solamente estoy teniendo cerca de un 6%. Por supuesto que esa diferencia tiene un gran impacto en lo que yo puedo esperar para el 2020 en mi negocio. ¿Bien? Pero esta fue la primera mirada que nosotros hicimos a nuestro proceso. Pero no solamente nos vamos a preocupar en este caso del predictor, nos vamos a preocupar de muchas otras cosas que van a ir saliendo de, a lo mejor no tenemos buenos métodos de medición, tenemos problemas de las competencias de las personas, etc. Cuando yo empiezo a agregar más y más mejoras al proceso, estoy teniendo una visión distinta. Y eso es lo que tenemos acá. A partir ya de la primera semana de enero, de diciembre, ya tenemos lo que sabemos los cambios finales. Cómo nos quedó el proceso en la etapa final. Y por supuesto, podemos analizar esa situación. Por ejemplo, con los estadísticos descriptivos. ¿Se fijan? Aquí teníamos la fase inicial, la fase final, y aquí tenemos la nueva fase, donde pasamos de 463, 237, 211. Vean ustedes cómo bajó la variabilidad de este proceso. Quiere decir que las colas ahora están siendo más cortos. Vean ustedes, el valor máximo ahora es 490. Todavía tenemos algunos valores por sobre eso. Pero ¿qué nos dice la gráfica de probabilidad? Que cada vez son menos. Ahora ya en la última etapa final del mejoramiento ya estoy teniendo solamente un 2,4% del producto estaría fuera de especificación. Entonces claramente vemos cómo el proceso fue mejorando gradualmente y ya podemos estabilizarlo ahora en esta nueva etapa de mejoramiento. Y viendo esto desde un gráfico de control, vean ustedes cómo fuimos mejorando paulatinamente para llegar a un valor final que claramente va a poder hacerse cargo de rescatar esos $840.000 que habíamos visto inicialmente. Con este desempeño quizás no capte los 840.000, pero a lo mejor va a poder captar 700 y tantos mil, porque todavía queda un resto que hay que seguir trabajando. El mejoramiento continuo es un método iterativo. Pero alguien se puede preguntar, oye, gráficamente esta cosa funciona, pero ¿será que hay diferencias estadísticamente significativas entre la línea base y esto? Para poder dar el reconocimiento. Esto es lo que nosotros llamamos la validación estadística del proceso. Bueno, para eso nosotros utilizamos el T de 2 muestras, que justamente, ¿qué es lo que nos dice esto? Aquí está el T de 2 muestras, que también forma parte del curso básico, y en el que nosotros, ¿qué podemos decir? El test de hipótesis nos dice que la media 1 menos la media 2 es mayor que 0. Yo rechazo la hipótesis de igualdad, porque efectivamente la media 1 era mayor que la media 2. Vale decir, logramos disminuir la media. ¿En qué diferencia? En 251. Eso lo podemos ver acá en este gráfico, que es un gráfico de caja, que también forma parte de nuestra agenda del curso, donde aquí teníamos nuestro proceso en la parte de la línea base, aquí la tenemos en la parte final. Si ustedes se fijan, la media era 463.669, ahora está siendo 211.761. Esta diferencia es la que nos va a dar el impacto financiero en función de lo que la empresa efectivamente necesitaba, que fue la labor que nos encomendaron para mejorar el proceso. Pero también se dieron cuenta ustedes que bajaba la desviación estándar.
nosotros podemos verificar entonces con una prueba de igualdad de dos varianzas, tratar de entender si efectivamente el proceso mejoró. Nuevamente, el p-value es 0. ¿Qué quiere decir? Que yo rechazo la hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis? Que la varianza, que la desviación estándar 1 sobre la desviación estándar 2 eran iguales a 1 versus mayor que. Y eso es lo que estoy diciendo que hay. Por lo tanto, la varianza del proceso también mejoró. En este caso, acortando su varianza. Esto es, aquí está una hipótesis gráfica donde este es el test de hipótesis. Ven ustedes dónde está. Esto es para datos normales y este para datos no normales. Particularmente en nuestro caso, debemos seguir este criterio, la prueba de Levine. Bueno, tenemos más información que nosotros explicamos en nuestro curso. Pero esto es lo que nosotros queríamos mostrarles. Esto es lo que nosotros llamamos la validación. Y esto es parte muy importante cuando nosotros estamos dando un servicio. Porque si nosotros nos hacemos parte de la empresa, de que les vamos a mejorar un proceso, tenemos que preocuparnos de que efectivamente hay una validación estadística que va a respaldar después la validación financiera, donde la empresa va a poder decir, muéstrenme dónde está el mejoramiento del negocio. Claramente lo va a ver con su gerente de finanzas, porque aquí está la validación estadística de que esos resultados han alcanzado el rendimiento que la empresa había previsto a través de nuestro proyecto de mejoramiento. Bueno, para terminar, solamente quiero entregarles un resumen. Espero que con esta visión muy rápida que le hemos dado de este ejemplo, que lo hemos sacado de los temas que tratamos en nuestro curso, en este caso el básico, le den una idea de cómo nosotros podemos enseñarle a pescar. Si ustedes nos consideran para que les hagamos un curso de capacitación, hoy día es muy fácil con las técnicas a distancia, vamos a poder ayudarles a pescar. Pero hay que tener en consideración que hoy día todos los negocios, desde el más pequeño hasta el más grande, tienen datos. Sin duda, cuando uno tiene un sistema como SAP o en empresas mineras que tienen los sistemas como PI u otros que están en el mercado en distintos tipos de empresas, lo único que tienen es datos. Lo importante es que ha llegado el momento de ir a pescar en esos data lakes. Si su necesidad es inmediata, nosotros también podemos planificar. De hecho, algunos clientes de repente me llaman, nos conectamos por Zoom o por Teams, dependiendo de la preferencia del cliente, analizamos los datos en forma conjunta y le podemos entregar una respuesta. Lo importante es que nosotros siempre tenemos como meta la validación estadística, porque yo no voy a poder demostrar los beneficios financieros hasta que no tengamos una validación estadística de que el proceso ahora se comporta de una forma distinta a la que originalmente habíamos previsto. Ese es el valor que nosotros agregamos desde Quality. En este caso, nos hemos restringido a un proceso que tenía que ver con análisis de datos. Bueno, producto de esta serie que estamos comenzando hoy, voy a ir agregando algunos otros ejemplos, a lo mejor de procesos específicos, de áreas de cliente, y pretendo también agregar algunos con herramientas con SPM que me permite mostrar algunos algoritmos de Machine Learning que también hemos estado aplicando con algunos clientes que nos han solicitado ese tipo de servicios. Lo único que les queremos decir, tenemos las competencias, tenemos las herramientas y tenemos la experiencia. Esperemos que ustedes puedan confiar en nuestra competencia para poder ayudarlos. Tienen nuestros datos, los estamos esperando.